en este caso con Pablo, en la ciudad de Éfeso. Pablo está predicando, hablando con unos discípulos que encontró recién llegado, y dice en el versículo 6 del capítulo 19, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese son el tipo de cosas que no somos capaces de hacer nosotros. O sea, no tiene que ver con nosotros en el sentido de que yo lo hago cuando yo quiero. No, depende de Dios. Es algo que en mi relación con Él, cosas van a suceder. En la medida que yo le dejo hacer cosas, Dios hace cosas. Cuanto más conozco en la palabra las promesas que me da, con más libertad entonces, apoyado en que Él lo prometió, yo me acerco a Él con confianza y le digo: Señor, lo que prometiste, no más, lo que prometiste. Pero si no lo conozco, ni eso puedo. De ahí que el día que yo empecé a tener contacto con algunos pastores, algunos hermanos que creían en el mismo Cristo, en la misma Biblia, creían en el mismo Dios, pero había una serie de matices, una serie de cosas que yo me estaba perdiendo. Y me di cuenta de que el Señor tenía un estilo de vida para sus hijos, para todos, pero es por fe. Quiero decir que es por fe, que si no lo creo, pues no va a suceder. Si no lo pido, no va a suceder. Si no abro la puerta para que suceda, no va a suceder. De ahí que debo crecer en fe, crecer en confianza de que Dios va a hacer lo que ha dicho. No lo que no haya dicho, lo que ha dicho. Yo no voy a otra cosa, sino a lo que Él ha prometido. ¿Qué es profetizar? Profetizar es escuchar algo que Dios dice y decirlo. Pero no nos detenemos a escuchar, no practicamos el escuchar. Entonces lo sobrenatural de oír cosas de Dios para luego compartirlas no está sucediendo. O no está sucediendo en la manera que a mí particularmente me gustaría y que creo que debería ser lo normal. ¿Por qué? Porque la religión que vivimos es simplemente la que dominamos. Y unas veces por miedo al ridículo, porque no pase nada, no hacemos lo que tenemos que hacer. Hemos sacado lo sobrenatural. Porque dice la Biblia que en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que tú echaste un demonio? Porque no dice que los pastores echarán demonios. Dice que el que cree en su nombre echará fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que echaste un demonio? ¿No te das cuenta que no vivimos en lo sobrenatural? No vivimos, pero lo ha puesto a nuestra disposición. Dios quiere que nos movamos, que entremos en ello, que busquemos, que no paremos hasta que encontremos el que estas cosas se hagan realidad en nuestra vida. Y una de ellas es hablar en lenguas. 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? Pues nadie le entiende. Cuando uno habla no se entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero los habla con Dios. Cuando uno habla en lenguas, habla con Dios. Dice, pero el que profetiza y compara hablar en lenguas con profetizar. Profetizar es entendible, hablar en lenguas no es entendible, a menos que otro don, que es el de la interpretación, venga a continuación. Entonces sí es entendible. Entonces estos dos y la profecía vienen a tener el mismo sentido. Solo que de esta manera usamos dos dones, hablar en lengua e interpretación. Y seguimos, dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Usted quiere edificarse a sí mismo, usted quiere crecer, fortalecerse interiormente. Hable en lenguas todos los días, todos los días. Dice, el que habla, no habla así, sino, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿qué interesa en la iglesia hoy, por ejemplo, aquí? ¿Que todo el mundo hable en lenguas? Pues el Pablo dice, es un follón. Si todos se ponen a hablar, es un follón y además nadie entiende nada. Realmente en la iglesia yo preferiría que profeticen, porque eso sí se entiende. Y el que profetiza lo hace para consolación, para exhortación, para edificación. ¿Por qué? Porque la gente lo oye y dice, ay, mira lo que está diciendo Dios. Y uno lo agarra, lo guarda en el corazón, ¿verdad? Dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que tú hables en lengua.
Lo dice aquí. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Dile, tienes que profetizar. Tienes que profetizar. Dice, porque mayor es el que profetiza. Mayor no quiere decir en importancia. Quiere decir que el logro, lo que se alcanza, es mayor en público. Que uno hable en lenguas o que uno profetice. Pues el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, se queda en nada. No sé lo que ha dicho. Ni amén puedo decir. Pero el que profetiza habló en un idioma entendible. Entonces yo sé lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Versículo 6 dice, ahora pues hermanos, yo voy a vosotros, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Vengo hablando en lenguas, nadie me entiende, ¿qué aprovecha? ¿Verdad? Dice, si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, pues aprovechar a la gente nada. Por eso el manejo de hablar en lenguas dentro de lo que es el servicio, la reunión de la iglesia, hay que hacerlo con cuidado. Pablo está intentando decirles, escuche, hablar en lengua está bien, solo que hay que saber dónde. Porque si vienen a la reunión y todos se ponen a hablar en lengua, esto es una casa loco. Pero no porque esté mal, sino porque no hay orden. Tiene que haber orden. Versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal. Claro que es una señal y rara. Hablar en lengua, ¿a quién se le ocurrió eso? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque los creyentes ya saben. Los creyentes entienden que eso está, habrá que poner orden y tal, pero sabemos que la gente habla en lengua porque es parte de la vida sobrenatural nuestra en nuestra relación con Dios. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El creyente sabe lo que es la profecía y es palabra de Dios a través de alguien. El creyente quiere eso. Debes anhelar eso. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Sigo otro día. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Quedar bien? ¿Cumplir? Y te paras a pensar y todo lo que estás buscando tiene que ver contigo, para mí, mío. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar. Y en el dar empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, porque ese es Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tienes que salir de lo normal. Yo te reto a que salgas de lo normal. Y hablando del tema de la economía, que hablamos del proyecto, sal de lo normal y deja que Dios haga milagros en tu vida. Sal de lo normal y deja que Dios haga milagros en tu vida. Atrévete a creerle a Dios para que veas lo que Dios es capaz de hacer cuando ves fe en tu corazón y en el mío. Milagros, milagros. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del